¿Cómo preparar tu bastidor para empezar a bordar? Y voy a serigrafiar esta caja de Color Craft. Les vamos a extraer el color poniéndolo a hervir. Esto es un papel normal, es papel guarro de boceto. Guarro es la marca. No os asustéis. Para enseñarte este proceso, yo voy a utilizar cáscara de cebolla. Necesitarás un pequeño trozo de gasa de algodón y simplemente ponemos las cáscaras encima y hacemos una bolsa de té. A mí me gusta hacerlo así porque solamente necesitas poner a hervirlo una vez, el pigmento en una bolsa de té con la fibra y gastas menos energía. Entonces, para un cuaderno de acordeón necesitamos doblar nuestro papel dejando alrededor de 1 centímetro en uno de los lados. Entonces, siempre vamos a hacer la presión con la mano primero y luego con la plegadera vamos a ir del centro hacia un lado y hacia el otro lado. Esta medida sería nuestra medida para doblar. Para usar esta técnica en casa os recomiendo que utilicéis o bien un gato y ancléis la pantalla a la mesa, o podéis utilizar una persona que os ayude a poner las manos aquí, a ejercer presión. Me he colocado un acetato debajo y voy a poner un poco de tinta en la pantalla. Lo que voy a hacer es coger la rascleta, cogerlo por aquí, tenéis que hacer un ángulo de 45 grados sobre la pantalla. En una pasada rápida. Tenemos nuestra marca de registro. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser entintar nuestro recorte de goma eva, ¿vale? Con el rodillo extendemos. Cogemos nuestro papel, procedemos a estampar la cara de Furiosa, ¿vale? Presionamos. Levantamos y ya tenemos la cara de Furiosa, ¿vale? Entonces el aro interior, que es el que no está forrado ahora, va a ir bajo la tela y voy a ubicar la transferencia justo en el centro porque necesito estos excedentes de tela para poder prensar. El aro que ya está seco y que está forrado lo voy a poner primero que nada en la base del otro aro y aquí arriba voy a abrir el resorte y voy a bajar para que trabe. Aquí básicamente ya está montada mi tela. A la hora de bajar este aro superior se tensa la tela y una vez aquí todavía puedo terminar de acomodar el dibujo y el patrón.